Eran primos, eran amantes. Él la mutiló cuando todavía estaba viva. Escondió los restos a los pies de una calecita allí, en el paseo del bosque, donde juegan los niños. Luego está esa frase: si no era mía, no era de nadie. El nombre del crimen les cuenta el feminicidio de Magdalena Edith Torres, asesinada con tan solo 22 años. Enero del 2002, La Plata. Magdalena está feliz, desde hace un tiempo tiene un novio que se llama Noel. Después de salir con el chico por un tiempo, Magdalena decide que ha llegado el momento de presentarlo a su familia. Sucede en los primeros días de enero. En la casa todos están felices por esta relación. Nahuel parece realmente un buen chico y además el rostro de Magdalena está radiante. Esa noticia, sin embargo, no hace feliz a todos. Miguel Torres Alonso se queda apartado, observa desde lejos la felicidad de esa joven pareja. Miguel apenas esboza una sonrisa, intercambia solo un par de palabras con Nahuel. Está incómodo. Hace unos 2 años Miguel se mudó desde Santiago del Estero a La Plata. Vive en la casa de sus tíos en el barrio Altos de San Lorenzo. Vive con sus tíos y con su prima Magdalena. Poco después de su llegada a esa casa, la convivencia con Magdalena se convierte en algo más. Los dos primos comienzan una relación amorosa. En la casa nadie se da cuenta de lo que pasa entre Miguel y Magdalena. Su historia sigue adelante, teniendo cuidado de esconderse de las miradas de la familia. Mientras tanto, Miguel encuentra trabajo, es empleado como cuidador de botes. Cuando Noel irrumpe en la vida de Magdalena, sus sentimientos hacia su primo empiezan a cambiar. Se enamora de otro. Probablemente el primero en saber lo de Noel es propio Miguel. Año nuevo, vida nueva, así se dice. Y Magdalena quiere darle un giro a su vida. Presenta a Nahuel a la familia y tal vez es en este momento cuando Miguel decide matar a su prima. El 19 de enero debería haber sido un día como cualquier otro. Magdalena sale. Días antes había visto un jeans en un negocio y decide ir a comprarlo para usarlo en su próxima cita con Nahuel. Eso es lo que cuenta a Ramona, su madre. Ese jean, Magdalena nunca llegará a comprarlo. Antes de ir al negocio, hace un desvío hacia el paseo del bosqueo donde trabaja Miguel. Los dos tienen que verse para hablar lejos de la familia porque nadie sabe de su relación. Magdalena quiere reiterarle a su primo que la historia entre ellos terminó. Ahora hay otro hombre en su vida. Pronto el encuentro toma un mal camino. Miguel no quiere resignarse a perder a su prima. El hombre ya lo tiene todo planeado. No mata a la mujer en un ataque de locura, sino bajo un plan preciso, aunque elemental. Para hablar con más discreción, Miguel atrae a su prima al compartimiento del motor de la calecita, donde también hay herramientas de trabajo. El asesino agarra un objeto contundente, un pedazo de metal, y con eso golpea 5 veces a Magdalena en la cabeza. Esos 5 golpes no la matan de inmediato, pero son suficientes para dejarla inconsciente. La joven todavía está viva cuando Miguel agarra un cuchillo y comienza a cortarle el cuello. El cuerpo es descuartizado y enterrado en una fosa que Miguel había cavado con anterioridad. Prueba evidente de que el femicidio fue premeditado. Miguel además se lleva el dinero que su prima tenía encima para comprar los jeans, 100 pesos que el asesino
usará para pagar el boleto del colectivo y escapar. Las horas pasan y Magdalena no regresa a casa. Ramón está angustiada, la esperaba para el almuerzo y su hija no llega. Quien regresa a casa es Miguel. El hombre le dice a su tía que se vuelva a Santiago del Estero. Toma sus cosas y se va el mismo día de la muerte de Magdalena. La familia de la joven denuncia la desaparición. En los días siguientes, Miguel llama varias veces a su tía para tener noticias de su primo. El empleador de Miguel se encuentra de vacaciones cuando recibe la llamada telefónica de Miguel para avisarle que deja el trabajo. El 29 de enero el hombre regresa de sus vacaciones y nota de inmediato algo extraño, una manta con mancha de sangre. Además percibe un olor nauseabundo y ve la tierra removida a pocos pasos de la calecita. Ayudado por un empleado, cava justamente en ese lugar. Después de apenas 2 palazos, de la tierra asoman unos dedos. Es el momento de llamar a la policía. El repentino traslado de Miguel Torres a Alonso y el hallazgo del cadáver justo donde trabajaba hacen que sea fuertemente sospechoso del crimen y el 30 de enero es detenido. El culpable confiesa de inmediato y ante la policía, sin mostrar arrepentimiento, dice: si no era mía, no era de nadie. A pesar de la condena a cadena perpetua, el asesino de Magdalena, Edith Torres, fue puesto en libertad en agosto de 2014. El nombre del crimen los cita para el próximo delito y recuerden, no les tengan miedo a los desconocidos, sino a quienes está a su lado. Nos vemos la próxima vez.